Akira Kurosawa admiraba el cine de Michelangelo Antonioni como algo nuevo y sorprendente, y especialmente Il Deserto Rosso, de 1964. Pero Kurosawa era un hombre extremadamente paciente y disciplinado que, según confesaba, se habría suicidado si se lo hubiese pedido el emperador. La célebre crítica cinematográfica Pauline Kael, es un apellido polaco, pero ellos en Estados Unidos dicen Kael, consideró, Kael, vamos, Kael, es un apellido judío, al fin y al cabo, o sea, tampoco es polaco, bueno, Pauline Kael, consideró que La Aventura era la mejor película de 1960, por encima de La Dolce Vita de Fellini, y Roger Ebert, sin duda por influencia de Kael, le da 4 estrellas, aunque recuerda que era una broma común hablar de Antonio Nui, Antonio Aburrimiento, Antonio Nui, y reconoce que tuvo que envejecer para poder reconocer la claridad y pasión que Antonioni le puso a una película con la que, con 18 años, no conectó y que 15 años después ni siquiera le parecía una película. Alberto Moravia fue también muy generoso con las películas de Antonioni, y le alababa haber llegado al tema de la soledad y la incomunicación por experiencia propia y no por imitación y moda, aunque a La Aventura le reprocha su falta de consideración con Freud, por no explicar los sueños, lo que resulta un reproche extravagante, y a La Notte de 1961 su falta de consideración con los escritores y artistas, que retrata fríos y sin sangre, mientras que él piensa que el escritor es doblemente vitalista, porque no solo padece lo mismo que todos, sino que además lo expresa. También le reprocha lo mismo a Fellini con su Steiner de La Dolce Vita, pero en justicia debería dirigir esa acusación más bien contra Ennio Flaiano, que es guionista en ambas películas. Sin embargo, otros creadores y críticos no han sido tan pacientes ni tan generosos con Antonioni, empezando por Pasolini, que comparando a Antonioni precisamente con Moravia, halla que mientras Moravia conoce la solución a los problemas, es decir, conoce a Marx, dice Pasolini con esa pasmosa ingenuidad de comunista con la que a veces nos sorprende, los personajes de Antonioni se limitan a sufrir y revolcarse y regodearse en su sufrimiento sin nada de pensamiento crítico, ni de toma de conciencia del materialismo dialéctico, ni nada de nada. Julián Marías lo opone a Unamuno, mientras para él el defecto de las novelas de Unamuno, y también una de sus virtudes, era quedarse solo con las ideas y los diálogos y prescindir de toda la bambolla, de las bambalinas, según las palabras de Unamuno, de las bambalinas. Las películas de Antonioni son todo bambalinas, ejercicios de barroquismo en los que el detalle sustituye a la arquitectura. Considera las películas de Antonioni solo un poco menos tramposas que Hadaka no Shima de Kaneto Shindo de 1960, en la que ve de manera clarísima la insistencia en envolver de silencio e importancia símbolos que aparentemente significan algo, pero en realidad no. Dirigido todo ello a espectadores ingenuos. Ninguno lo es tanto como el que es un poco pedante, dice. Esto justifica el éxito de Antonioni en taquilla, del que hablaba muy de pasada Roger Ebert, quien, por cierto, hay que reconocer que se mostró más frío con las películas de Antonioni cuando ya había pasado su apogeo, pasando de las 4 estrellas a las 3,5. Aunque mucho más se enfrió Pauline Kael a partir del Eclipse, según recuerda Jim Emerson en un artículo publicado en la página de Roger Ebert en 2007 con el título Bergman and Antonioni, Commercial Movie Makers, Bergman y Antonioni, peliculeros comerciales, en el que además de los muchos dicterios y pullas de Pauline Kael contra Antonioni, atribuye a Andrew Sarris la broma de Antonio Nui. Con todo, nadie le niega un gran talento, aunque mal aprovechado. Ingmar Bergman, que murió el mismo día y año que Antonioni, dijo de él en una entrevista de 2002. Hizo 2 obras maestras, y te puedes ahorrar la molestia con las otras. Una es Blow Up, que he visto muchas veces, y la otra es La Notte, también una película maravillosa.
aunque lo es mayormente por la joven Jeanne Moreau. En mi colección tengo una copia de Il Grido, y joder, qué película más aburrida. Diabólicamente triste, quiero decir. ¿Sabes? Antonioni nunca llegó a aprender el oficio. Se concentraba en imágenes sueltas, sin darse cuenta nunca de que una película es un flujo rítmico de imágenes, un movimiento. Seguro, hay momentos brillantes en sus películas, pero no siento nada por la aventura, por ejemplo. Solo indiferencia. Nunca entendí por qué Antonioni es tan increíblemente aplaudido. Y pienso que su musa, Monica Vitti, es una actriz espantosa. Por otro lado, Peter Bogdanovich en This Is Orson Welles, de 1992, recoge estas palabras del director, a quien Bergman, por cierto, en la misma entrevista, y ya de paso, ya puestos a ser un viejo cabrón, también consideraba aburrido y además un fraude. Dice Orson Welles: es una de las razones por las que me aburro tanto con Antonioni, la creencia en que solo porque una toma es buena va a mejorar si te quedas mirándola. Él da un plano general de alguien caminando por una calle, y tú piensas, bien, no va a filmar a esa mujer pateándose toda la calle, pero lo hace. Y entonces ella se va y tú te quedas mirando la calle después de que se ha ido. Así pues, queda claro, para quien me esté escuchando, que Antonioni es muy aburrido. A muchos cinéfilos les gusta precisamente por eso, porque es como un reto de tragasables embaular una película en la que no pasa nada. Sin embargo, sí puedo decir que Il Deserto Rosso, El Desierto Rojo, es que lo he pronunciado antes con dos S, Il Deserto Rosso, y es con dos S, por supuesto, rosso, porque si no sería rosa. El Desierto Rojo merece verse. Por la misma razón por la que Pasolini lo defiende, aunque no le habían gustado las películas anteriores de Antonioni. A diferencia de estas películas anteriores, en las que el autor, el famoso autor de la expresión cine de autor, estaba por encima de sus personajes y los comentaba con discursos pseudofilosóficos que daban vergüenza ajena, hasta el generoso Moravia nota las conversaciones pseudofilosóficas de la notte, que con toda seguridad para Antonioni eran filosóficas y además bien profundas. Il Deserto Rosso, a diferencia de estas películas, está visto desde la perspectiva de su protagonista, una Monica Vitti, que nos atrae con su belleza y con los colorines vivos del cartel, adormeciendo en nosotros el aviso instintivo de supervivencia esencial y mínima, de que, bueno, mínima no, porque se sobrevive o no, esencial. El aviso instintivo de que no debemos entrar en la sala porque nos van a pegar una chapa de muerte. Para Pasolini, esto libera a Antonioni, esta perspectiva asumida por la protagonista, libera a Antonioni de su esteticismo y de su falta de análisis crítico marxista. Nosotros podemos decirlo de otra manera, podemos traducir a Pasolini. Podemos decir que el que su protagonista haya sufrido una lesión cerebral severa justifica por fin tanta lentitud, cosa que no ocurre en sus otras películas, en las que se nos pide que veamos las cosas como si estuviéramos en un aula de educación especial sin dársenos ninguna razón para ello. Porque reconozcámoslo, las películas de Antonioni, aparte de para hiperestetas con más paciencia que el santo Job como Kurosawa, son para quienes se creen todo lo contrario de lo que son, en este caso, inteligentes. Y como ya se ha dicho, es increíble el éxito comercial de este tipo de engaños. Igualmente los admiradores de Fight Club de David Fincher se creen superhombres nietzscheanos, anticapitalistas, individualistas e hipervaroniles, cuando no son más que una banda gregaria de sarasas consumistas fracasados en todos los aspectos imaginables de la vida. El público con una inteligencia no subnormal no verá en un principio ninguna razón para ver una película de Antonioni, pero este cine que en un principio se consideró nuevo y el ápice de la civilización humana y que hoy ya es viejo
y se ve amenazado con irse en su mayor parte al vertedero de la historia, tiene el mérito de ser el primero en algunas cosas. La isla de Il Deserto Rosso, la isla del desierto rojo, se adelanta a las de Marco Ferreri en Marcia Nuziale de 1966 y Dillinger è morto de 1969, esas dos islas de estas dos películas. Y de una manera mucho más evidente, su fotografía, así como la composición de Blow Up, son el origen de Deep End de Jerzy Skolimowski de 1970. También volvemos a ver un personaje solitario en un puerto industrial en No es bueno que el hombre esté solo, el tema no puede estar más claro ya desde el título, de Pedro Olea de 1973. Podríamos alabar detalles como la textura de las damajuanas que muestran hasta qué punto Antonioni sabe ver la belleza en cualquier contexto y responder así a Julián Marías, que dice que evita las bellezas de Italia. Pues podemos responderle a Marías que las bellezas de Italia que vemos en el cine son casi siempre reconstrucciones en Cinecittà, mientras que Antonioni nos ofrece no una belleza construida, sino una belleza encontrada. Pero extenderse en detalles insignificantes, como hace con noble generosidad Pasolini para señalar que no se ha dejado vencer por su mala disposición hacia Antonioni, que además le ha arrebatado un premio, sería injusto con otras obras en las que hay tantos o más detalles estéticamente relevantes en los que entretenerse como en las de Antonioni, pero en las que hay, además, en estas películas, hay película, cosa que no hay en la de Antonioni. Ante Il Deserto Rosso, algunos se sentirán entusiasmados, otros dirán que una y no más, y otros que ni en esta deberían haber picado. Creo que por su uso del color y por todas las razones referidas, es la mejor elección para acercarse a Antonioni, y la única que no parece un fraude ni produce vergüenza ajena. Yo comenté a Luis García Berlanga cuando tuve ocasión y estoy muy agradecido de haber tenido ocasión de hacerlo. Le comenté lo que me parecía el final de Blow Up, y él, claro, con ese respeto propio de Kurosawa hacia las producciones de sus colegas, ese respeto enorme por los creadores y por los artistas, bueno, no dijo nada, pero dio a entender que eran cosas de aquella época. Era lo que se hacía en aquellos tiempos. A mí, desde luego, el final de Blow Up me parece una falta de respeto y una estafa, y creo que el tema surgió porque estaba José Luis Borau y dijo, vamos a hablar ya del final de Blow Up, o sea, más vale ponerse, no dijo esto, pero vamos, la idea era que más vale ponerse una vez rojo que ciento amarillo, que ya era hora de hablar de Blow Up. Es un poco parecido este espíritu de José Luis Borau al de Gabriel Celaya cuando dijo que había poetas muy malos en la generación del 27, que ya era hora de decirlo. Hay poetas del 27 que son muy malos, hay que decirlo ya. Bueno, pues Antonioni es un coñazo, hay que decirlo ya. Y además el final de Blow Up es una inmundicia. Pero claro, Luis García Berlanga era un hombre extremadamente respetuoso como Kurosawa con las producciones de los demás, y siempre... Hombre, sí, el tiempo, cosas que se hacían. Bueno, como digo, El Desierto Rojo no nos parecerá un fraude siempre, por supuesto, que no abandonemos la perspectiva de la protagonista y no queramos sentir simpatía por el personaje interpretado por Richard Harris, con su palabrería penosa y su bien aprendido oficio de escuchar para meterla en adobo con una enferma mental, como en Ninfómana de Lars von Trier. Pero claro, no faltará quien se sienta identificado con este modelo de masculinidad e intelectualidad. Las películas no tendrían éxito de público, y desde luego Il Deserto Rosso lo tiene en su género. Yo diría que incluso podemos decir que que El Desierto Rojo tiene más éxito de público que de crítica, porque hay muchos más pedantuelos que han ido a verla por sentirse obligados a hacerlo, que críticos que hayan hablado bien de ella. Así que sí, tiene éxito más de público que de crítica.
Pero claro, no podría tener este éxito de público si el público lo interpretara solo desde la sensatez.